cómo enfrentar la crisis económica. Cómo enfrentar la crisis económica. Y si usted se ha dado cuenta, pues estamos ahora mismo en un momento de la historia de la humanidad donde la crisis ha venido a formar parte de nuestra vida. Nos ha tocado enfrentar un montón de cosas. Enfermedades, estamos ahora con una guerra allá en Rusia, coronavirus, y además de eso súmele la crisis global económica. Nosotros como iglesia necesitamos ir a la palabra para buscar herramientas que nos ayuden a prevalecer firmes en lo que Dios ha prometido y no dejarnos arrastrar por el sistema del mundo. Sabemos que la economía global tiene que desplomarse porque eso está escrito, pero la palabra enseña que en medio de la crisis los hijos de Dios podemos prosperar. Tenemos la palabra para prosperar y que a pesar de la situación que puede estar atravesando el mundo entero, tú y yo tenemos la promesa de Dios para caminar en esa abundancia económica. Ahora tenemos que saber que existen principios bíblicos que nosotros debemos practicar, pero primero creer, y luego que creo, luego practico, para que podamos enfrentar esta situación. Ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por situaciones de crisis, de que en ciertas temporadas en nuestra vida de pronto haya escasez. No siempre la escasez está ligada con pecado. La gente piensa que las personas que pasan por estrechez económica es porque han cometido algún pecado. No siempre es así. Hay momentos donde la estrechez económica es causada por una mala administración, por tomar malas decisiones, por no ser diligente en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Pero hay momentos donde la crisis económica es simplemente un zarandeo, donde nuestra fe es probada y donde debemos nosotros aplicar principios bíblicos para que esa crisis no dure más del tiempo que debe durar. La palabra dice que nosotros debemos ser pasados por el fuego, ser probados. Nuestra fe debe ser puesta a prueba para que todas esas impurezas salgan de nuestra vida. En lo económico es igual. Tú y yo tenemos muchas cosas que hemos aprendido que deben ser purificadas a través de la prueba. A veces dependemos de un sueldo, dependemos de un jefe, dependemos de una remesa internacional, dependemos de un montón de cosas, pero no dependemos de Dios. Entonces, la palabra viene y nos enseña y nos trae fe para que cuando venga el momento del zarandeo, tú y yo sepamos qué hacer. Por eso esta noche yo específicamente quiero hablarte de 4 principios bíblicos para tú poder enfrentar con éxito la crisis económica. Yo quiero antes de empezar que tú tomes esta noche una decisión con tu familia de comprometerte con practicar estos principios bíblicos y la bendición de Dios obrará a tu favor. Así que ayúdame escribiendo en el chat esta noche: me comprometo junto con mi familia a practicar estos 4 principios bíblicos y la bendición me seguirá a donde quiera que yo vaya. Entonces, ¿estamos listos? Número 1, voy a empezar. ¿Estás listo? Presta mucha atención. 4 principios bíblicos para resistir los tiempos de crisis. Número 1, nunca hable de escasez. Colóquelo en el chat, por favor. Nunca, 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 nunca hable de escasez. ¿Cuándo va a hablar de escasez? Nunca, nunca, nunca. Pastor, ¿por qué lo repite tanto? Para que usted nunca hable de escasez. En Génesis capítulo 1, el primer libro de la Biblia, nos dice que las palabras están detrás de todo lo que sucede en el universo. La Biblia enseña en Génesis capítulo 1 sobre la creación y vemos que Dios dijo muchas veces, habló muchas veces para formar o para crear el universo. Y nosotros podemos preguntar por qué Dios hizo tanto énfasis en repetir y repetir y repetir la forma como Él creó el universo. Y esto tiene una razón. Dios no solamente quería revelar quién y cómo fue creado el universo, sino que Dios también quería resaltar que
todo el universo fue creado por palabras y es dominado por palabras. Génesis capítulo 1 es la revelación de cómo fue creado, quién lo creó y cómo funciona el universo. En muchos versículos dice, y dijo Dios, hágase la luz, fue la luz. Es decir, el Señor nos estaba revelando la forma cómo el universo funciona. Y funciona por medio de palabras. Y escríbame aquí en el chat, por favor. El universo funciona y es dominado por palabras. Mire que en Hebreos capítulo 11, versículo 3, la palabra nos dice esto. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. El universo fue creado por palabras. Y con frecuencia escucho a las personas decir que Dios creó el universo y creó el mundo de la nada. Sin embargo, eso no es cierto. Dios hizo el mundo de algo que no podemos ver. Él hizo el universo por medio de palabras llenas de fe y lo está sosteniendo con esas mismas palabras. Dice Hebreos, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y eso que no se veía son palabras. Dios habló palabra y fue creado el universo. Todo el universo tiene que ver con palabra. Entonces, las palabras de Dios o la palabra de Dios es quien sostiene el universo. Y por eso Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice así: Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Qué palabra tan tremenda, qué revelación tan poderosa. Entonces, la palabra de Dios es la que mantiene la cohesión del universo. Es la palabra la que ha sido siempre la fuerza que domina sobre la tierra. Entonces, hagamos algo. Escriba en el chat, la palabra es la que domina y la que sostiene todo lo creado, todo lo visible. Es la palabra la que mantiene el universo en cohesión. Es la palabra la que fue liberada y que sigue sosteniendo este mundo visible. Entonces, cuando yo veo esta verdad en la palabra, me doy cuenta que las palabras son las cosas más importantes sobre la tierra. Porque las palabras son semillas que pueden dar vida o la quitan. Dios a través de palabras creó. El poder creativo de la palabra. El Señor soltó, el Señor dijo y el universo fue creado. Entonces las palabras son semillas que dan vida o la quitan. Proverbios 18:21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, las palabras pueden llevar dentro un ADN de vida o de muerte. Entonces, cuando tú y yo logramos entender lo poderoso que son las palabras, esas mismas que sostienen el universo, Dios utilizó el principio de la palabra para crearlo todo. Y Dios puso ese mismo poder dentro de nosotros. Entonces es donde yo llego a la conclusión que una de las cosas más importantes en medio de la crisis económica es cuidar tus palabras. Escríbelo aquí, por favor, aquí abajito o aquí. Cuidar tus palabras en medio de las batallas económicas es de vida o de muerte. Te pregunto esta noche, ¿cuidas tú tus palabras cuando estás en crisis? Ellas tienen el poder de liberar la bendición, pero también la maldición. Y la mayoría de las personas
se dejan llevar por corrientes de pánico y malas noticias, hablando de lo mal que será su futuro. Eso se vuelve tan poderoso y se vuelve una realidad porque toda una nación confiesa y habla maldición y muerte sobre su economía. Nos dejamos fácilmente arrastrar por lo que todo el mundo habla, todo el mundo dice, todo el mundo, las noticias y en todas partes. Y siempre ha ocurrido, y escúcheme esto esta noche, siempre ha ocurrido que las masas son fácilmente manipuladas y Satanás siempre está metido en todo este asunto. Las masas fácilmente se manipulan y el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y Satanás conoce esto, entonces él sabe cómo lograr sus objetivos y usa palabras de muerte y las hace divulgar entre la gente. Entonces toda una nación comienza a hablar de muerte, toda una nación comienza a hablar de lo mal que viene, de lo horrible que se ve el futuro. Y estas palabras, sin darse cuenta, tienen poder sobre la nación. Dice Números capítulo 13, versículos 31 y 32. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar. ¿Qué hicieron? Comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Qué cosa que siempre los malos informes se divulgan con facilidad sobre la tierra y van a llegar a nuestros oídos. Ellos escucharon el informe que era negativo y comenzaron a hablarlo unos a otros. Iba corriendo una bola de aquí para allá de desinformación. Y Números 14:1 dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Mire lo que hizo el prestar atención a lo que todo el mundo dice. Los llevó a estar en crisis emocional. Lloraron, estaban desesperados por la situación que estaban pasando y los llevó a rebelarse contra su líder Moisés y Aarón. Mira lo que puede ocasionar prestarle atención a las palabras incorrectas. No te dejes llevar por lo que todo el mundo dice. No hables como todo el mundo habla. Tú eres diferente. En ti está el ADN de Cristo mismo. No podemos ser como todos. No podemos hablar de muerte, no podemos hablar de crisis, no podemos hablar de lo mal que va a estar Colombia. Yo quiero unirme contigo esta noche a creer que a pesar de que está escrito en Mateo 24 que para el mundo viene calamidad, para la iglesia del Señor en Colombia vendrán tiempos fructíferos. Eso es lo que tenemos que creer. Yo tengo que bendecir mi país, tengo que bendecir mi nación, tengo que bendecir mi ciudad, tengo que bendecir mi economía, mi familia. Fuimos llamados a hablar bendición. Entonces, colócame aquí en el chat. No repitas lo que todo el mundo está hablando. No repitas lo que todo el mundo está hablando. No te dejes llevar por las masas. No te dejes llevar por la desinformación en las redes sociales. Es mentira. Nos manipulan a través de las redes sociales. No permitas que tu boca hable muerte, que tu boca hable escasez, que tu boca hable de pobreza, cuando Dios siempre te ha hablado de conquista y de abundancia. ¿Qué vas a hablar? Porque en medio de una crisis financiera nunca puedes hablar de escasez. Y escucha esto. Satanás sabe que a través de esparcir rumores de muerte llegan a nuestros oídos y recibimos esa información. Y él sabe que tú y yo hablamos de lo que escuchamos. Nuestras palabras son el resultado de la ley de la exposición. Lo que tú más escuchas, lo que tú más ves, donde tú más te inclinas, de eso te vas a llenar. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero de igual manera, amigo, escúchame, mira,
De igual manera que la fe viene por el oír de la palabra, el no oír la palabra y estar expuesto a otras cosas traerá cosas contrarias a la fe. La muerte viene por medio del oír, el miedo a morir, la depresión, el temor, la escasez, la idolatría, la inmoralidad, todo viene por el oír la palabra del Dios de ese mundo. Tú y yo podemos escuchar la palabra de Dios o escuchar las palabras del Dios de ese mundo, que es Satanás. O escuchamos a Dios o no escuchamos a Dios. No hay otras fuentes. O hablamos como Dios habla, o hablamos como el mundo habla, o escuchamos lo que Dios dice, o escuchamos lo que el mundo dice. De lo que usted se llene, de eso hablará. Lo tendrá en la punta de su lengua. Por eso Hebreos capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ofrezcamos siempre a Dios alabanza, fruto de labios. Escriban en el chat: ofrecer siempre a Dios alabanza, bendición, palabras, fruto de labios que bendicen al Señor. Y mira que dice siempre. Siempre ofrecer a Dios fruto de labios que bendicen. Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Tu boca es la evidencia de que está lleno tu corazón. Si tú te la pasas escuchando malas noticias, muerte, preocupación, depresión, canciones que ministran tu corazón y tu mente, malas noticias, constantemente estás expuesto al mensaje del Dios de este mundo, que te va a faltar la escasez, de eso mismo hablarás. Y cuando hables, abrirás la brecha para que Satanás tenga derecho legal sobre tu economía. ¿De dónde vienen esas palabras que pronuncias cuando estás frustrado? Yo me he hecho esta pregunta, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo también he estado a veces frustrado por la economía y me he dado cuenta que no siempre tengo frutos de labios que bendigan al Señor, que a veces hay ciertos pensamientos que se convierten en palabras que salen de mi boca. Y tengo que analizar de dónde vienen estas palabras, como por ejemplo: no me va a alcanzar, no tengo lo suficiente, no podré pagar, no tengo para este proyecto, quedaré en vergüenza, me van a cortar el servicio. ¿De dónde vienen estas palabras? Tú y yo hablamos escasez sin darnos cuenta, porque eso es lo que hemos estado escuchando constantemente. A veces tú y yo simplemente hablamos de lo que nos hemos llenado. Si cuando tú estás pasando una crisis te quejas, lloras, maldices, hablas de que no tienes lo suficiente, que tanto que trabajas y nunca tienes nada, si tú hablas de eso, es porque de eso es lo que te has llenado. Y lo único que tú estás haciendo es abrir una puerta para que Satanás tenga derecho legal sobre tu economía y venga a destruirla. Pero por otra parte, si tú estás expuesto a la palabra de Dios, de día y de noche, de mañana, de tarde, expuesto a la palabra, escuchas la palabra, lees la palabra, crees en ella, de la abundancia de tu corazón también hablará tu boca. Y Colosenses 3:16 nos da una instrucción. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándolos y exhortando unos a otros en toda sabiduría. Entonces es algo bien delicado lo que hablas en medio de la crisis. Es tu decisión y la mía de que te llenas, y de lo que te llenas, de eso hablarás. Si tú no quieres hablar muerte, fracaso y escasez, cuando la crisis toque tu puerta, llénate de palabra. Porque cuando en tu corazón hay abundancia de palabra,
así la crisis intente tocar tu puerta, a través de la palabra la puedes resistir. Pero cuando hablas conforme a la crisis y hablas muerte, abres la puerta para que la crisis te visite y se quede a vivir contigo. Yo no sé qué quieres tú, pero es tiempo de que tú y yo tomemos una decisión de confesar lo que está escrito. Vamos, escríbemelo ahí, por favor, en el chat de esta noche. Confesar lo que está escrito. Si hay abundancia en mí de palabra, pues de eso voy a hablar. Y yo quiero leerte lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Confesar lo que está escrito. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Estaba el profeta y estaba hablándole a la viuda. Y Dios le dice, no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día del Señor Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Me gusta también como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Esa fue la Reina Valera. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción. Pues el Señor Dios dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes. Si hay algo que hemos aprendido, es que para enfrentar la crisis hay que hablar la palabra y hay que hablar vida. Y yo quiero decirte esto a alguien esta noche, y le quiero hablar de parte de Dios. Para aquellos que han estado enfrentando crisis, aquellos que han estado pasando una etapa difícil en su economía, que están siendo puestos a prueba en su fe, aquellos que a pesar de la estrechez han sido fieles, han decidido creer, han sembrado, no han dejado de administrar con responsabilidad. Dios dice en su palabra que a los que creemos no escaseará, siempre habrá, siempre tendremos lo suficiente para todo lo que necesitamos. Y yo quiero que tú me coloques ahí un fuerte amén si tú tomas esta palabra esta noche y lo crees. Siempre habrá, siempre habrá, siempre habrá. Lo voy a hablar, lo voy a confesar, lo voy a gritar, lo voy a creer. No escaseará, siempre habrá, porque la boca tiene poder. Y yo me rehúso a hablar de escasez, yo me rehúso a hablar de pobreza, yo me rehúso a hablar de muerte. Yo hablo vida. Siempre habrá lo suficiente. Siempre habrá lo suficiente. Nunca escaseará, porque yo soy un creyente. Porque tomo la palabra, porque hablo la palabra, porque suelto palabras de fe. Me pongo de acuerdo con lo que está escrito y Dios respalda esa palabra. Dios no respalda palabras sueltas. Dios no respalda la elocuencia o palabras que vienen de tu imaginación o de tus sentimientos. Algo que Dios no puede dejar de hacer es respaldar lo que Él dijo. Y Él espera que un hijo de Dios hable como Él habla. Y cuando tú hablas lo que está escrito, hay un sacerdote de nuestra confesión que dice amén, así será. Y Él hará que la palabra se cumpla. Cuando tú hablas lo que está escrito en la palabra, entonces liberas tu fe para que tu situación cambie. Es tiempo de hablar y de confesar. ¿Hay escasez? Pues yo voy a hablar de abundancia. Por eso me encanta lo que dice Joel 3:10. Joel 3:10 dice, diga el débil, fuerte soy. Pero comienza con esa palabrota ahí al principio. Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué debe hacer un débil? Decir que es fuerte. ¿Qué debe hacer un débil? Decir que es fuerte. Si la palabra no tuviera poder, ese versículo fuera algo un poco raro. Pero la Biblia me enseña que el débil debe decir que es fuerte. Porque no dice que es fuerte por lo que ve. Dice que es fuerte por lo que cree. Está hablando de lo que cree y no de lo que ve. Porque si habla de lo que ve, va a hablar de su debilidad. Pero la Biblia nos vuelve y nos reta a través del profeta Joel y nos dice, yo sé que te ves débil, pareces débil, pero no lo digas.
Habla desde tu fe. Y dice, diga el débil, fuerte soy. Es decir, hay un poder que se libera cuando hablamos en fe. Cuando hablamos contrario a nuestra realidad. ¿Qué hace todo el mundo? Pues hablar de su realidad de pobreza. Todo el mundo habla de la crisis económica que está viviendo. Pero nosotros somos llamados a hablar contrario a lo que estamos viendo. Pues no es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues entonces dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Entonces, diga el que tiene poco, tengo mucho. Escríbanlo en el chat. Diga el que tiene poco, tengo mucho. Lo que todo el mundo hace es decir, tengo poco, tengo escasez, no me alcanza. Pero si este texto de Joel lo aplicamos en otras áreas de nuestra vida, diga el que tiene poco, tengo mucho. Vamos, dígalo. Tengo mucho, tengo mucho, tengo mucho. Allá en su casa, donde está, o donde quiera que se encuentre, dígalo. Aunque la gente alrededor te llame loco y parezcas loco, diga, tengo mucho. Diga el que tiene escasez, tengo abundancia. Diga el que está endeudado, ya está pago. Ya está pago, ya está pago, ya está pago. Pero te volviste loco, ¿cómo tú puedes hablar así? Porque yo hablo en fe. Porque yo hablo como mi Padre habla, porque yo tengo el ADN de mi Señor y mi Señor jamás hablará muerte. Por lo tanto, yo voy a hablar vida, aunque esté viendo una realidad distinta. Yo hablo por fe. Diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el que tiene escasez, abundancia tengo, porque en la boca se libera poder. Hay que decirlo, hay que hablarlo. Yo no sé qué es lo que pasa cuando lo hablamos. Pero hay un poder que se levanta dentro de nosotros y estoy seguro que es nuestro espíritu renacido cuando recibe fe. Una cosa es usted pensarlo. Y yo le he enseñado que un mal pensamiento no se combate con otro o con otro buen pensamiento. Satanás va a venir a atacar tu mente. Te va a decir, no te va a alcanzar, no tienes lo suficiente. Tú no puedes combatir ese pensamiento con otro pensamiento. Tú combates un pensamiento con una palabra. Porque cuando tú hablas, tu mente se ve obligada a pensar en lo que hablas. Entonces, lo que debemos hacer cuando vengan pensamientos y dardos en contra de lo que Dios ha dicho, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, y nos levantamos a confesar lo que está escrito. Yo no sé tú, pero yo me quiero parecer a Dios. Y Dios todo lo hace hablando. Y Dios todo lo hizo hablando. Dios creó el universo hablando. Yo quiero ser como papá. Y Él me dio ese mismo poder, porque Él mismo vive en mí. Me dio la fe y me dio las palabras para usarlas conforme a lo que está escrito. No es ir por ahí, por el mundo declarando y decretando cualquier tontería. Es hablar lo que Dios habló. Ahí es donde está el poder de la confesión. Amén. Hay cosas. Préstame atención. Hay cosas que jamás deberían salir de nuestra boca. Hay cosas que piensas y que sientes que no debes decir. Porque esa es la trampa. Ahí hay una trampa. Satanás viene y te ataca en tu mente, pone alrededor de ti un entorno conflictivo y difícil. Y es la trampa. Satanás lo que espera es que tú hables muerte. ¿Sabes por qué? Porque él no puede hablar. Pero él sabe que tú puedes hablar. Y él sabe que en tu boca hay vida y hay muerte. Por lo tanto, la trampa ¿cuál es? Que tú uses tu boca para extender el reino de las tinieblas. Tu palabra es una semilla. Y como él no puede hablarle a tus hijos, como tú sí puedes hacerlo, él va a venir a usarte. O quiere que caigas en la trampa de tú abrir la boca y decir, eres un bruto, no sirves para nada. Satanás está usando tu boca para llevar muerte. Lo mismo pasa en tu economía. Cuando tú hablas maldición sobre la situación que vives, Satanás es astuto y usa tu boca para traer escasez.
Cuando dices, nunca tengo nada, nunca puedo pagar, soy pobre, tanto que trabajo y nunca tengo para salir adelante, Satanás está atrás de ti diciendo, vamos, vamos, así te quería, vamos, sigue hablando muerte, sigue extendiendo mi reino de muerte sobre tu economía. Por eso nunca, 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 a pesar de lo que pienses y sientas, hables escasez. No caigas en la trampa. Habla vida. Toma la decisión de hablar abundancia. Amén. Número 2, segundo principio, en medio de la crisis, para enfrentar la crisis, piensa como Dios. La Biblia dice, tenemos la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Escríbalo en el chat. Yo tengo la mente de Cristo. Isaías 55, Isaías 55, versículos 7 al 11, dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Versículo 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, asimismo mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra, es decir, la palabra, que son los pensamientos de Dios, están por encima de nuestros pensamientos naturales y racionales y humanos. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío. ¿Qué hace Dios? La envía y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Pero da fruto y logra todo en aquel que piensa como Dios piensa. Yo debo elevar mi forma de pensar a Dios. Yo no puedo esperar que Dios baje su manera de pensar y se alinee con mi pensamiento. Mi pensamiento debe alinearse con el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es su palabra. Es importantísimo que cuando tú y yo estemos enfrentando una crisis económica, no pienses como siempre has pensado. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, renueven su forma de pensar. Es decir, piensen como piensa Dios. No pienses como siempre has pensado. Te pregunto esta noche, ¿qué es lo que siempre piensas cuando viene la crisis? ¿Qué es lo que siempre piensas cuando estás en estrechez económica? ¿Qué es lo que siempre piensas? Pues ese es el error que no puedes cometer. Jason, no puedes pensar como siempre has pensado en medio de la crisis. Siempre te enojas, siempre maldices, siempre te preocupas, siempre estás afligido. Entonces debemos ser conscientes que en medio de la crisis no puedo pensar como siempre he pensado. Tengo que elevar mi pensamiento a la manera o al pensamiento de Dios. Ahora, ¿cómo hago eso, pastor? Yo quiero pensar como Dios piensa. Pues entonces, si quieres elevar tus pensamientos a los pensamientos de Dios, necesitas conocer la palabra. Ahí está expresado cómo Dios piensa de ti y los planes que Él tiene de ti. Y un ejemplo de eso lo vas a ver en Jeremías 29, 11 al 14. Siempre leemos Jeremías 11, pero hoy voy a extenderme un poco más. Porque yo quiero que tú entiendas esa noche cómo piensa Dios de ti y de tu futuro. ¿Qué piensa Dios de ti en medio de la crisis? Mira, Dios no cambia sus pensamientos. Él se mantiene firme en su manera de pensar. No importa si tú estás en crisis, no importa si te diagnosticaron una enfermedad, los pensamientos de Dios son siempre correctos y estables. Los que cambiamos la manera de pensar somos nosotros según la temporada. Si estamos en una buena temporada, entonces nuestros pensamientos son de bien. Pero si estamos en una temporada mala, pensamos conforme a la temporada. Debemos crecer hasta el punto de pensar como Dios piensa. Y eso es lo que Dios siempre piensa. Sin importar tu crisis económica, Dios dice,
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz. En medio de la crisis, Dios sigue pensando en la paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Así piensa Dios. Los planes de Dios son de bienestar. Los planes de Dios para ti son de bendición. Siempre. Nunca pienses que la voluntad de Dios es que tú estés en estrechez económica. No. Dios tiene planes de bien para ti. Entonces yo vengo y alineo mis pensamientos de escasez, de me va a faltar, no tengo lo suficiente, y subo mis pensamientos a los pensamientos de Dios y digo, Dios piensa de mí. Tiene planes de bien para mí. Tiene planes de paz. No tiene planes de mal. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Míreme acá, intercesores, gente que le gusta orar. Escuche esta revelación poderosa. Dice versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Cuando tú alineas tus pensamientos con los de Dios, es allí donde estás en la posición correcta para orar con fe y tener resultados. ¿Estás ahí? Levanta la manito en el chat si estás ahí. Cuando tú y yo oramos con una mente como la de Cristo, cuando tú elevas tu forma de pensar, cuando tú renuevas tus pensamientos y piensas como Cristo, ahí estás en la posición correcta para que tus oraciones tengan resultado. Hay oraciones que no tienen fruto. Hay oraciones que nunca son contestadas porque son desarrolladas desde un pensamiento alineado al mundo, alineado a la muerte, alineado al temor, alineado a la derrota. Pero los pensamientos de donde surgen esas oraciones no están alineados a los pensamientos de Dios. Es diferente yo orar alineado con el mundo y venir a Dios y decir, Señor, es que no tengo cómo pagar, es que Señor, nunca voy a salir de esto. Esa oración no funciona. La oración que funciona es cuando tú, desde tu pensamiento alineado con Dios, usando la fe, clamas a Él. Esa oración tiene resultado. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios solo habla palabra y Dios solo escucha palabra. Ponte a pensar en esto. Dios no habla otra cosa que su palabra. Y Dios no entiende otro idioma que no sea su palabra. ¿Cuál es el idioma que habla Dios? El idioma de su palabra, el idioma de la fe. Si está escrito, es lo que Dios habla. Por eso el Espíritu Santo habla conforme a la palabra. El Espíritu Santo no va a hablar otra cosa. Entonces, para yo poder venir al Señor y orar efectivamente, tengo que alinear mis pensamientos a su palabra. Cuando yo hablo el lenguaje de escasez, cuando hablo lenguaje de temor, cuando hablo lenguaje de pobreza, Dios escucha y dice, no entiendo nada. Ese lenguaje no es mi lenguaje. Ese es un lenguaje de un pensamiento del mundo. Pero cuando tú te presentas a Dios y hablas como Él habla, y hablas su palabra, Dios tiene que hacer silencio en el cielo y decirle, un momento, hay alguien que está hablando mi idioma. Hay alguien que está hablando como yo hablo. Hay alguien que está hablando el idioma que yo hablo. Es el idioma de la fe. Es el idioma de la palabra. Y dice, está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede venir a Dios y llorar todo lo que quiera, quejarse por todo lo que está pasando, pero ese lenguaje no es escuchado por Dios. Lo que produce cambios en la vida de una persona en medio de la crisis es cuando eleva sus pensamientos a pensar como yo. Y cuando elevas tus pensamientos, tu oración va a ser diferente.
Tu oración va a ser diferente. Por eso la Biblia dice que podemos pedir en Juan capítulo 15. Dice, pidan todo lo que quieran. Pero ese todo lo que quieran es un pensamiento alineado a su palabra. No es un pensamiento alineado a lo terrenal. Porque cuando usted va a Dios pidiendo desde lo terrenal, Dios dice, no, espérate, yo no entiendo ese lenguaje. Pero cuando usted pide conforme a lo que está escrito, Dios dice, pidan todo. ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? Todo. Y yo lo haré. Dios lo hará porque Él respalda su palabra. Entonces, alíñate tus pensamientos a los pensamientos de Dios. Voy a mirar aquí rápidamente en el chat cómo vamos. Colócame aquí rápidamente cuál fue el primero. El primero que te di, el primer principio, ¿lo recuerdas? Vamos, anótalo acá. Nunca, 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 nunca hables de escasez. Número 2, ¿cuál fue? Nunca, no. ¿Cuál fue el segundo? Piensa siempre como Dios. Voy con el tercero. Nunca, 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 nunca dejes de diezmar. La principal tentación que recibes de parte de Satanás cuando llega la crisis es dejar de sembrar. Cuando estás en crisis económicas, lo primero que tú piensas no es en cortar el cable, ni en cortar el internet, ni en cambiarte de casa a una casa más barata. No. Porque al diablo no le interesa que tú veas Netflix o no lo veas. A él no le interesa eso. ¿Tú sabes qué le interesa al diablo? Que tú dejes de diezmar y de sembrar. Por eso la primera tentación que recibes cuando llega la crisis es dejar de darle a Dios. Tú no piensas en sacar a tus hijos de ballet, piensas en dejar de darle a Dios. Y esa es la trampa principal para terminar de hundirte y para que nunca salgas de esa crisis y mantenerte ahí abajo. Por ninguna razón, jamás, nunca jamás, en ninguna circunstancia dejes de diezmar. Porque diezmar, ofrendar y dar en tu iglesia, donde te congregas, donde recibes palabra, porque ahí es donde se debe dar, según la palabra de Dios. Cuando tú das en medio de la crisis, tu fe tiene una acción que prueba que tu fe es genuina. ¿Cómo sabes tú que tu fe es genuina? Si no es cuando es probada. Y la única manera de probarte en la fe, en lo económico, es que cuando toca la crisis tu puerta, tu acción habla de tu fe. Tu acción habla de tu fe. Tú puedes decir, yo creo que saldré adelante, pero no das. Y Santiago dice, muéstrame tu fe, yo te muestro mis acciones. Tus acciones evidencian en quién confías en medio de la crisis. Te hago una pregunta, ¿en quién confías en medio de la crisis? Porque si eres un dador, tu fe es genuina. Y dice mi Biblia que Dios siempre honra a los que le honran. Gloria a Dios. Si no diezmas, empieza ya. Si no diezmas, si no das, comprométete hoy con ser un fiel diezmador. Porque dice mi Biblia, la promesa del diezmador es que Dios reprende al devorador de tu vida. Y en medio de la crisis el devorador va a venir y va a tocar la puerta. Pero es a través de tu fe y de tu obediencia, de tu siembra, que mantendrás al devorador alejado de todo lo tuyo. Si algo necesitamos tú y yo, iglesia, en medio de la crisis, es que nuestra cosecha esté protegida. Imagínate tú, estamos en una crisis y para salir de la crisis necesitamos recoger, pero que se estén robando, comiendo la cosecha. Si algo necesitamos tú y yo es proteger la cosecha que va a llegar,
porque has creído y has sido fiel. Pero si tú no das, no diezmas, estás abriendo la puerta para que todas estas cosas vengan y dañen y se coman tu provisión. ¿Cómo podemos creer por una mayor provisión si estamos peleando por lo poco que recibimos? ¿Te has puesto a pensar que es en la crisis que Dios prueba? Que se prueba de qué estás hecho. Aquí venimos y decimos, Dios es mi fuente. Eso suena chéverísimo, qué lindo. Además, le podemos poner una música y Dios es mi fuente, aleluya. Y hoy me espeluqué. Pero donde realmente se sabe que es fe, es en la prueba. Y yo te digo esta noche una vez más, y quiero que lo coloques ahí en el chat y lo digas en tu casa, Dios es mi fuente. Y cuando Satanás se te aparezca al frente y te diga, no vas a tener, no vas a poder avanzar, tú no tienes la fe suficiente para salir, tú le vas a decir, cállate. Y te demuestro que tengo fe, porque soy un dador, aún en medio de la crisis. ¡Ja! Si hay alguien que necesite dar, es alguien que está en crisis. Si alguien necesita dar, es alguien que está en crisis. Por eso el profeta, símbolo de Dios, le dijo a la viuda, no te vas a morir, no va a escasear, pero primero haz algo. Dame a mí primero. Dios nunca te pide para dejarte morir. Si Dios quiere que tú des, es porque Él desea llevarte a la abundancia. Y la única forma de llevarte a la abundancia es que tú creas que Él es tu fuente y demuestres esa fe con una acción. Por eso la viuda dio todo lo que tenía y nunca escaseó el aceite y la harina. Ahora escúchame esto porque quiero liberarte esta noche. Algunas personas que creen que Dios está bravo porque ellos no dan y no diezman, porque así nos enseñaron, Dios está bravo contigo, Dios te va a castigar por no diezmar. No, el diezmar no es una obligación. El diezmar es un asunto de fe, porque Dios no se molesta contigo porque gastes tu dinero. A Dios lo que le entristece es que Él quiere llevarte a la abundancia y tú no se lo permites. Porque si tú no siembras una semilla, no podrás recoger la cosecha. ¿Tú crees que a Dios le molesta que tú te vayas de viaje? Que tú te compres un televisor nuevo, que te compres un sofá, que te compres unos tenis. Dios se alegra por eso, si Él es el Dios de la abundancia. El problema que hay aquí es que Dios no puede obrar en tu vida porque tú no le das nada para que Él obre. En la parte de la economía es el dar lo que puede mover la mano de Dios, el dar en fe. Entonces Dios se alegra cuando estás comiendo en la calle, Dios se alegra cuando vas de paseo, cuando compras carro nuevo, cuando compras casa. Dios se alegra, Él es un padre que quiere verte bien. Pero si tú no siembras, no le das a Él forma de poder proteger lo que es tuyo y tampoco le das forma para que Él pueda prosperarte mucho más. Entonces, si hay algo que tú no puedes limitar es el poder de Dios. El poder de Dios para prosperar es liberado cuando diezmas. Hebreos capítulo 7, versículo 11, vemos la relación entre dar y bendecir de parte de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, figura de Cristo en el Antiguo Testamento, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Melquisedec recibió el diezmo, ¿y qué hizo? Bendijo. ¿Ves la conexión entre el diezmo y la bendición? No escuches la babosada que te dicen allá afuera. Créele a Dios y a su palabra, y aquí está escrito. Nunca dejes de dar. Lucas 6:38 dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esa es la manera como da mi Dios. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y por último termino, no te me vayas, sigue acá conmigo. El último principio para enfrentar la crisis económica: elimina la contienda por dinero. Elimina la contienda por dinero. Santiago capítulo 3, versículo 16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden
y toda clase de maldad. Escriba conmigo en el chat, toda clase de maldad. Donde hay contiendas, donde hay peleas por dinero, hay confusión y todo mal. Iglesia, amigo, no tengas pleito por dinero. Echa fuera toda contienda ahora mismo. Nuestro propósito en la vida no es vivir para el dinero. Nuestro propósito en la vida es vivir para Cristo. Y Cristo suplirá todo lo que tú necesitas conforme a sus riquezas en gloria. Pero cuando tú inviertes la prioridad y lo que haces es buscar dinero por encima de buscar a Dios, terminarás peleando por dinero. Entrarás en contienda, conflicto por dinero. Y dice mi Biblia que cuando eso ocurre, toda clase de males vienen a tu vida. Es decir, pelear por dinero abre la puerta para que un sinfín de males vengan sobre ti. Por eso, Primera de Timoteo 6:9 dice: pero los que viven con la visión de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Diga conmigo, ruina y destrucción es lo que sigue después de contiendas por dinero. Dice Hebreos 13:5, y con esta cita voy cerrando: no amen el dinero. ¿No amen qué? No amen el dinero. No amen el dinero. ¿No qué? Escríbemelo aquí varias veces como si fuera una plana de la escuela infantil. No ames el dinero, no ames el dinero, no ames el dinero. Pastor, yo no amo el dinero. Se nota que te la pasas peleando por él. No ames el dinero, no amen el dinero, no amen el dinero. Yo no amo el dinero. Eres capaz de vivir en enemistad por dinero. Es preferible perder dinero, pero tener paz en el corazón y perdonar. Dejar eso así. Ya, pues que ni me pagó, pues ni modo. Señor, que caiga fuego al cielo. Digo, Señor, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Yo prefiero tener paz en mi espíritu y mi alma. Estar pensando en quién me robó y quién no me robó. Estar pensando todo el día y cómo hago dinero y cómo hago dinero y cómo hago dinero. ¿Usted cree? El dinero es necesario y Dios lo sabe. Por eso el Mateo dijo: los lirios del campo se visten, los pájaros los alimento. ¿Por qué ustedes se preocupan, hombres de poca fe? ¿Acaso no creen que yo puedo suplir? Yo creo que Dios puede suplir cuando yo me ocupo de Él y de su obra. Y es una verdad que tengo en mi espíritu hoy más que nunca. Él suple todo lo que tú y yo necesitamos. Es un buen padre, Él es un padre responsable. Pero si algo detesta a Dios es ver cristianos peleando por dinero, con pleitos de contiendas y disensiones por dinero. No estamos en esta tierra para hacer dinero. Estamos en esta tierra para predicar a Cristo, para cumplir su propósito y su plan. Y cuando tú estás en el plan y el propósito de Dios, el dinero va a llegar porque es necesario. Y Dios va a enviar dinero a tu vida, porque para eso por eso se llama provisión. Dios va a enviar dinero para desarrollar la visión. Pero si tu visión es hacer dinero, Dios no envía provisión. No podemos caer en esa mentira de Satanás. Por eso dice Hebreos 13:5, la solución a no amar el dinero, la solución a estar libre de ese deseo intenso y de pelear aún por dinero, dice Hebreos 13:5, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, esto me encanta: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. En medio de la crisis, da gracias por lo que tienes. Abraza a tu familia, haz una oración en la silla de tu casa. A lo mejor tiene un hueco en la silla y se le está saliendo el alambre, no importa. Ahí con la silla caída y la nevera medio vacía, diga: Señor, el primer paso para yo salir de esta crisis, o uno de los pasos, es dejar de preocuparme y afanarme por la plata y comenzar a valorar lo que tengo.
Pero de algo estoy seguro, de que tú nunca me fallarás y jamás me abandonarás. Es decir, de esa crisis salen juntos, tú con la ayuda de tu Señor. Pero cuando dejas la contienda, dejas de pelear por tu esposa. Yo pago esto, tú pagas lo otro. ¿Por qué no pagaste la luz? ¿Por qué no la pagaste tú? ¿Y en qué te gastaste la plata? ¿Y por qué no tienes plata? Para allá, para allá. Agradece que tienes hoy un techo donde dormir. Agradece la cama donde estás ahora, acostado ahí viéndome mientras yo estoy aquí parado sufriendo. Agradece que tienes un lugar donde estar. Dale gracias a Dios. Pero no te quedes ahí. Siempre cree que Dios no te falla y jamás te abandona. Por eso dice Proverbios 15:16, más vale tener poco con el temor de Dios que tener grandes tesoros y vivir lleno de angustia. Oh, gloria a Dios por eso. Así que 4 principios. No te vayas, quiero orar por ti. No te vayas, quiero orar por ti. 4 principios espirituales que debes poner en práctica en medio de la crisis. ¿Qué te parece si esta noche levantas tus manos allá en tu casa, donde estás, y dile: Señor, lo primero que quiero hacer esta noche, después de recibir fe a través de esta palabra, es estar contento con lo que tengo. Gracias por tu bondad, Señor. Quiero ser agradecido con lo que tengo. Lo que tengo no es lo que sueño. No me conformo, porque para eso es la fe, pero tampoco maldigo. Por eso yo me comprometo esta noche a nunca, nunca, nunca hablar de escasez. Reúne a tu familia y dile: no voy a hablar de escasez. Señor, esta noche nos ponemos de acuerdo para no hablar de escasez, para no hablar de pobreza, para hablar vida, hablar lo que está escrito en tu palabra, Señor. Mi boca será usada por el Espíritu Santo para hablar vida. El segundo compromiso que hacemos hoy como familia es pensar como tú piensas. En medio de la crisis voy a pensar que tú tienes planes de bien para mí. Y así como lo hiciste con la viuda, lo harás conmigo. No escaseará, no faltará. Y con base a eso voy a orar. Voy a orar con fe. Voy a orar creyendo que tú estás obrando. Lo tercero que voy a hacer, Señor, como compromiso, es no dejar de diezmar y ofrendar y dar en mi casa, en mi iglesia, el lugar donde tú me has plantado, el lugar que me bendice, el lugar que me ayuda a crecer, el lugar donde recibo palabra de vida, el lugar que ha sido usado por ti, Señor, para prosperarme. Yo quiero bendecir mi casa de bendición, quiero bendecir mi iglesia, porque eso es justo, para que haya abundancia en mi casa y los proyectos que tienes para mi casa puedan ejecutarse, Señor. He sido bendecido en mi casa, pues yo quiero comprometerme a dar, porque es bueno y es justo hacerlo, Señor, porque tú prosperas a aquel que pone su fe en acción. Y por último, Señor, me rehúso a tener contiendas por dinero. En el nombre de Jesús, tú eres un Dios que haces justicia y tú eres quien obrarás para mi favor, pero yo me rehúso a pelear por dinero. En el nombre de Jesús, amén y amén.